Tal como están, aquí haciendo una nueva edición de Eje Ezequiel Gigante Entrevista. Hacía mucho tiempo, las venimos haciendo de una manera mucho más intercalada. La pandemia nos habilitaba para hacer entrevistas mucho más seguido, mucho más permanentes, día a día. Llegó un momento que eran diarias y ahora de a poquito, una, dos por semana, vamos a intentar volver. Voy a esperar a mi invitado del día de hoy, que es el doctor Francisco Neto. Vamos a hablar de, como advirtió el flyer que hemos hecho, sobre las garantías constitucionales durante la pandemia. Durante la pandemia de coronavirus que se ha desatado aquí en Argentina en marzo, ¿sí? Así que lo esperamos a Francisco y arrancamos. También durante la semana vamos a ver si podemos dialogar nuevamente con el analista político Claudio Cherutini y con muchas otras personas más, como bueno, Ricardo López Murphy. Hemos hecho un vivo y veremos si podemos volver a hacerlo en estos días. A ver, ahí está Francia. Estimado doctor Oneto, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, ¿me escuchás? ¿Me escuchás relativamente bien? Yo perfecto. ¿Vos a mí Perfecto. bien? Impecable. Bueno, qué elegancia la de Francia. ¿Venís de trabajar? Estoy en el estudio todavía, recién terminamos con unas reuniones y es normal trabajar hasta esta hora y más también, pero por ahí ya fuera del estudio. Bueno, bueno. Bueno, Francisco, nosotros quiero hacer una introducción de algo que hemos hecho nosotros en octubre en la sede de Rodríguez Peña, el Partido Demócrata, sobre una charla que has dado, ¿sí?, sobre las garantías constitucionales durante el proceso penal. Eh, Ahí vos dabas una muestra de que el garantismo, ¿sí?, no es como hoy en día se lo conoce, se lo asocia mucho más a las tendencias socialistas, de izquierda. Vos explicaste que el garantismo no es ni más ni menos que pleno liberalismo sobre el Estado que juzga a un individuo. Totalmente. Mi invitación al día de hoy era, ¿cuál es tu mirada con respecto a las garantías de nuestra querida Constitución en pandemia, ¿no? Más precisamente a partir del 20 de marzo del 2020. Se ha hablado mucho de muchas pancartas, muchas entrevistas donde muchos tildaron a todo esto de una dictadura, de que se prohíbe el libre tránsito entre las provincias. Se está hablando mucho de Formosa. ¿Cómo lo estás viendo vos? Mirá, a ver, que hay una... Históricamente, históricamente en el derecho penal se estudia cómo se crean emergencias. No me quiero ir por las ramas, pero quiero sí darle un contexto. En el derecho penal históricamente se estudia cómo se crean emergencias a partir de las cuales querer convencernos que para evitarlas o para paliar sus perjuicios hay que restringir libertades. Y esa es la eterna tensión del derecho penal. La tensión entre seguridad y libertad. Es la gran tensión que hay en el derecho penal y que nos repercuta a nosotros como ciudadanos. Y no solo en el derecho penal, en el derecho constitucional y en el día a día también está esa tensión. Entonces, yo creo que hay un claro menoscabo de garantías constitucionales desde eh, que empezó la pandemia. Y es importante definir el concepto de garantía. Garantía no es ni más ni menos que los límites infranqueables que tiene el Estado, que no puede pasar y que son un ámbito de reserva del individuo. Es a donde el Estado no se puede meter y, como ha dicho la Corte de Estados Unidos, tiene que dejarte en paz. Vos tenés el derecho a que te dejen en paz. Y así lo ha definido la Corte de Estados Unidos. Entonces, vemos cercenamiento de garantías por todos lados. No solo cercenamiento de garantías, también lo que se puede ver
es una acumulación de poder, en lugar de una división de poder. La democracia es división de poder. Bueno, vemos una acumulación de poder centrada en el Ejecutivo. Eso es lo que lo termina siendo más peligroso. Si tomamos el caso de Formosa, que yo conozco de cerca porque mi novia es de Formosa, de hecho la que apareció con la bandera de Gildo Silvirus es la tía de mi novia. Si lo tomamos el caso de Formosa, es más grave aún, porque Formosa tiene una cosa que se llama la Comisión para la Contingencia COVID-19 o la Junta, una cosa por el estilo, que ya ni siquiera es el intendente, perdón, el gobernador el que decide. Es 4 personas que alguien puso ahí, que no fue el pueblo el que las puso, no fue la legislatura tampoco, y deciden. Entonces, esas 4 personas restringen la libertad de todo el pueblo formoseño, no solo la libertad, el derecho a trabajar, el derecho a la salud, el derecho del niño, de los niños de pueblos originarios que tanto defienden estos movimientos populistas, a vivir y a crecer con sus padres, porque la última noticia que llegó sería aparentemente que a estos chicos, o a los chicos descendientes de pueblos originarios, se los sacarían a los padres. Entonces, estamos realmente en una circunstancia que es grave, y siguiendo con Formosa, no es que eso se trate de Formosa, pero siguiendo con Formosa, lo que llama mucho la atención es que el Ejecutivo Nacional y la Legislatura Nacional no estén en condiciones ya de intervenir la provincia. Porque decimos, hay una situación de gravedad institucional clara. La policía está marchando con cánticos a favor de Gildo Infran. O sea, es lo más parecido a la Gestapo alemana. Literalmente van cantando Gildo va a triunfar. Entonces digo, a muchos dicen, bueno, esos videos son viejos. Y son viejos es peor todavía. Porque la policía no está para que Gildo triunfe. La policía está para poner a disposición del Poder Judicial a aquellas personas que infringen la ley penal o contravencional. Punto. A veces acabó la función de la policía. Ahora, Francisco, a ver, vamos a hacer historia contrafáctica, lo que pudo haber hecho Alberto Fernández como presidente es decir, bueno, vamos a decretar un decreto de necesidad de urgencia porque estamos estudiando un virus que no se sabe muy bien cómo es, y hasta dónde se puede prolongar ese decreto, y llega un momento donde, para que esté con buena base buena base constitucional, poder decir, bueno, estado de sitio, que es lo que prevé la Constitución para determinadas situaciones. Sí, lo que pasa es que el estado de sitio es cuando está en riesgo la nación, la seguridad de la nación, cuando es algo que vos decís, a ver. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el primer decreto de cuarentena, o de aislamiento social preventivo obligatorio de ASPO, del 20 de marzo, es una decisión política y jurídicamente correcta. Muchachos, estamos ante algo que no sabemos qué es. Entonces, paremos la pelota a ver qué es. Perfecto. Ya el problema empieza a ser cuando ya empezamos a ver qué es. Y cuando el Congreso arranca a funcionar. Y cuando, pese a que está funcionando el Congreso, siguen sacando decretos y los mandan a la Comisión Bicameral Permanente. En lugar de decir, bueno, miren, sacamos el decreto del 20 de marzo, sacamos la prórroga de no me acuerdo qué fecha fue, y cuando sacamos la segunda prórroga, ya ahí mandamos un proyecto de ley al Congreso. Porque el decreto de necesidad y urgencia es para cuando las circunstancias no permiten seguir el trámite ordinario de sanción de leyes. Ahora, cuando vos ya venís viendo que dentro de 20 días o de un mes vas a prorrogar, bueno, podés seguir tranquilamente en trámite ordinario de sanción de leyes, por ese lado. Por el otro lado, no es solo Alberto Fernández. A ver, tenemos una posición pasiva, tenemos una posición que se rasga las vestiduras en la televisión, que presenta cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora que cuando le llega el decreto a la Comisión Bicameral, se lo aprueban. Entonces, a ver, el decreto es muy simple. La oposición tiene un rol y puede frenar la vigencia de ese decreto diciendo no en la Comisión Bicameral. Ahora no, tampoco dicen que no en la Comisión Bicameral. Eventualmente podría haber sido un diputado de la oposición el que presente un proyecto de ley diciendo, bueno, a ver, vamos a gestionar esto a través de una norma. Entonces después dicen, bueno, no, pero está bien, te dicen, porque los decretos son válidos porque hay una ley de emergencia sanitaria,
que delegó la facultad legislativa en el Poder Ejecutivo. Primero que está prohibido constitucionalmente delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Pero aparte lo que hay que ver es la razonabilidad. El parámetro, o uno de los parámetros para evaluar la constitucionalidad de las normas, es la razonabilidad. Y la razonabilidad es ni más ni menos que ver si por ese medio restrictivo de garantías yo puedo conseguir el fin que estoy buscando. Porque en definitiva, a ver, todas las leyes restringen garantías constitucionales. Las garantías constitucionales no son absolutas. La garantía de la libertad ambulatoria es restringida por el Código Penal. La garantía de la propiedad privada es restringida por las leyes que establecen imposiciones al dominio, como por ejemplo que vos en la puerta de tu casa tengas la placa con el número de la altura. Está restringiendo el dominio. Ahora, ¿qué pasa? Se restringe con cierta razonabilidad y para lograr un equilibrio de derechos constitucionales. Vos decís, pues mira, todos tenemos el derecho a la libertad ambulatoria, pero también todos tenemos el derecho a que no nos roben, a que no nos maten, a que no nos estafen. Entonces yo la regulo a través de una norma del Congreso a la libertad ambulatoria para permitir del otro lado lograr un equilibrio con la propiedad privada, con la vida, con la integridad física. Entonces el problema tiene que ver, volviendo a la cuarentena, tiene que ver con la razonabilidad de las medidas que se toman en perjuicio de garantías. Y para resumir tu pregunta, por un lado hay un problema de Alberto Fernández y por otro lado hay un problema de una posición extremadamente pasiva que le gusta el vedetismo televisivo, pero que en el recinto la ve pasar. O sea, vos ves cierta coincidencia en Juntos por el Cambio con el kirchnerismo en cuanto a el poder que tiene que tener el Estado para esta situación. Bueno, a ver, Larreta estaba sentado con Kicillof y Alberto Fernández. O sea, y a ver, yo no creo mucha corrección política. Yo creo que a ningún médico, ni público ni privado, salió a explicar por qué razón teníamos que restringir la libertad, el derecho a trabajar, el derecho a la salud, digamos, a curar otro tipo de enfermedades, por una enfermedad que mata lo mismo que la gripe. Podemos discutirlo si estoy equivocado, si estoy en lo cierto o lo que fuere, pero papá, explícame, porque yo te traigo las estadísticas del Ministerio de Salud y no mata más que la gripe. Entonces, yo puedo estar equivocado, acepto que puedo estar equivocado, de hecho no estoy afirmando que estoy en lo cierto, digo, tengo una duda, ningún médico me lo explicó, siempre vinieron gente a hablar de estadística y decían, no, porque está mal sacada la estadística, pero tampoco podían explicar por qué estaba mal sacada la estadística. A ver, la gripe mata a 32.000 personas, o 38.000 personas que lo mató en el 2018, y el coronavirus, si vos tenés en cuenta lo que hacía la temporada de gripe, mató menos. Dicen, no, bueno, pero vos lo que no estás teniendo en cuenta el porcentaje de tal cosa. A ver, a mí, en definitiva, no voy a decir el nombre de quién dijo esto, porque yo sé que es un autor que a este público no le gusta, pero en definitiva lo que cuenta es la palabra de los muertos. Lo que cuenta es al final del día cuántos muertos contamos. Francisco, vos, a ver, yendo más al ámbito político, vos, por ejemplo, ¿crees que lo de Berbisky diciendo yo me di la vacuna es un acto de torpeza o es un acto de cierta interna dentro del gobierno que hizo estallar para los vacunatorios VIP? Es difícil dar una respuesta así en abstracto. Habría que analizar un montón de información con la que por ahí no contamos o no cuento. Lo que sí creo es que hay un claro cambio de mando en el gobierno, se viene viendo, porque están empezando a salir ministros, y ministros cercanos a Alberto. Lo que tenemos que ir viendo es quiénes los reemplazan, ¿no? Y quiénes los reemplazan definitivamente. Porque yo la verdad que no estoy en temas si Carla Bisotti sigue siendo no la ministra de Salud, pero en el caso de que lo siga haciendo, yo no le veo uñas para la guitarra, ¿no? Como que vas a quedar ahí in eterno hasta que termine el mandato. Entonces daría a entender, a ver, o analizado desde ese contexto, podría ser que haya sido una estrategia para iniciar un recambio. Ahora se fue Losardo también. Y vamos a ver cuál va a ser el próximo. Y Losardo era una ministra muy importante. Dicen las malas lenguas que no quería aceptar las reformas judiciales que proponía el sector más cristinista del oficialismo. Y la verdad es que serían reformas necesarias si se lo pretende enjuiciar a Macri por esta malversación de fondos aparentemente por el préstamo del FMI. Sería una reforma que en principio
Porque, a ver, a priori, lo primero que te diría cualquier juez es que estamos ante una cuestión política no justiciable. Lo segundo que te diría es, no entiendo qué norma habría violado. O sea, ¿cuál es la norma que a él le prohibiría hacer eso? Lo tercero que te diría es, bueno, si es que violó una norma, efectivamente violó una norma, no hay administración fraudulenta, porque para que haya administración fraudulenta vos tenés que tener una norma que a vos te autorice o te imponga el deber de administrar esos bienes, con lo cual habría que ser una violación de deberes, que es un delito mucho más leve, tiene una pena casi irrisoria. Con lo cual, sí, más allá de lo verbisco o no, sí lo que veo es que hay una voluntad de cambio de poder, o de cambio de Ujú, rumbo, una profundización de un modelo más kirchnerista, si se quiere. ujú. Pero esto tómenlo con el Eh, amateurismo de una persona que no es analista político, ¿no? Quiero hacer la no, salvedad. más bien, pero de a poco. Bueno, ahora te iba a llevar al tema del ámbito, del ámbito opositor a tanto a Juntos por el Cambio como al kirchnerismo. Pero a mí me gusta ir y venir. Ahora te llevo nuevamente al ámbito conceptual de las garantías constitucionales. Por ejemplo, puedo, digamos, el jefe de Estado, el gobernador o un alcalde, intendente, puede obligar a la gente a usar barbijo, puede obligar a la gente a entrar a un local sí o sí con barbijo como estamos viendo, o es una decisión individual mía la manera de cuidarme. Bien, ahora acá tenemos que diferenciar el ámbito público del ámbito privado. En el ámbito público, la decisión de si entras o no al local con barbijo es en definitiva del dueño del local. Le pueden imponer ciertas condiciones de salubridad desde la municipalidad, que sí tiene un poder de contralor, pero el problema, o un poder de policía, mejor dicho, pero el problema no es tanto lo que se le impone, sino las consecuencias de lo que se le impone, aunque ahora sí vamos a hablar de, digamos, ahora te voy a responder si puede o no puede. A ver, en principio no. En principio a vos no te pueden imponer cómo vos tenés que andar por la calle con el límite este que te decía de la razonabilidad. Ahora bien, cualquier restricción a la libertad debería ser impuesta por ley, no por disposición del Poder Ejecutivo. El problema es que tenemos estas normas que delegan facultades legislativas en el Poder Ejecutivo que están prohibidas constitucionalmente. Ahora, no sería tan grave si, a ver, yo te impongo una, si yo soy un funcionario municipal de, tenía un nombre estos que iban a los restaurantes a ver si estaba, bromatología. Soy un funcionario de Sí. bromatología y te lo impongo por una cuestión de salubridad, te pongo una multa y bueno, eso es algo que se dirime en el ámbito de la justicia de faltas. El problema es cuando tienen que poner sanciones penales. ¿Me entendés? Entonces, la respuesta es, eventualmente podría de forma excepcional y razonable. Eso sí podría. Lo que de ningún modo podría es imponerlo como regla. Y ese es el problema de Argentina. El problema no es el decreto. Porque, a ver, son útiles, sí, a veces hay que hacer algo urgente. El problema es que el decreto es estabilizar el avión en en una situación de emergencia. Ahora, una vez que se estabilizó la emergencia, bueno, vamos al Congreso de vuelta. Esto de los barbijos y demás debería salir por ley del Congreso, no tendría que poder el intendente, eventualmente la legislatura. Y por ejemplo, el traslado de una provincia a otro, que para pasar o entrar, y usted tiene que someterse sí o sí a una, bueno, a un hisopado. Vos decís si lo puede imponer, yo creo que hoy no, porque hoy ya es irrazonable. Hoy en las O circunstancias, sea, como poder pueden porque lo están haciendo. Ahora, digo, si es constitucionalmente correcto, legítimo. legítimo. Y a ver, hoy, dadas las circunstancias, no. ¿Me entendés? Hoy, dadas las circunstancias, porque la pregunta es a qué costo. A ver, a qué costo vos le imponés en la provincia de Formosa que las personas tengan que hacerse un hisopado? Y aún así no pueden entrar, ojo. Porque si fuera a ser munisopado, si fuera a ser munisopado y entrar, te diría que sí. Porque te digo, mirá, es un reaseguro a el derecho a la salud con una intervención mínima en tu privacidad, que yo no sé hasta qué punto te genera un perjuicio claro y un perjuicio concreto, teniendo en cuenta lo que en teoría queremos salvar. ¿Entendés? Entonces, digamos, eventualmente lo podría hacer
la autoridad de aplicación de un determinado municipio o determinado gobierno. El problema es cuando aún así no podés entrar. Ahí empieza el problema. Porque decís, bueno, entonces, o incluso por una cuestión de igualdad. En Argentina somos todos iguales. Ahora vos estás Formosa y no somos todos iguales. Si vos sos formoseño con un hisopado haciendo la cuarentena en no sé dónde lugar, podés entrar. Ahora, si vos no sos formoseño, no. Y digo, pero pará, somos todos argentinos. A ver, cortémosla con esto porque parece que estuviéramos en la guerra entre Rosas y Urquiza. O sea, no tiene nada que ver, ya está. Ujú. Francisco, a ver, hay muchas similitudes entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, también por muchas cosas que has mencionado. ¿Cómo ves Avanza Libertad, el movimiento de Spert, vos que estás ahí y que lo ves no solo en provincia, sino también en capital y a lo largo y ancho del país? Yo creo que es un movimiento con mucha fuerza, es un movimiento con ideas claras y propuestas concretas, que es lo importante. Es un movimiento que está abierto al diálogo, que admite disidencias internas. Que hay 4 o 5 puntos o más, tal vez, 4, 5, 10 puntos de coincidencia, pero que puede haber disidencia, eso es muy importante. José Luis es una persona, en mi opinión, ¿no? Una persona muy abierta, una persona que lo que uno le dice va, lo piensa, lo mastica y si le parece correcto lo incorpora, ¿no? Entonces yo por ese lado me parece algo muy interesante, me parece que se viene a hablar de lo que es verdaderamente el liberalismo, de lo que es verdaderamente el individuo por sobre la colectividad, porque en definitiva hay algunos que te dicen que que la colectividad, o sea, que la sociedad es más que la suma de los individuos, pero yo no coincido en eso. O sea, la sociedad es una suma de individuos. Entonces, no podemos sacrificar al individuo en pos de la sociedad. Es Ujú. algo muy Sí, bueno, simple. ese es el artículo número uno del liberalismo, ¿verdad? Bueno, pero hay mucha gente que no lo entiende. Hay circunstancias excepcionales en las cuales vos eventualmente, de forma muy polémica, podrías llegar a hacerlo. Pero en principio esa es la regla. Entonces yo lo veo un espacio muy interesante y la verdad que sería muy bueno que haya también unión por parte de la derecha. El tema es que hay otros espacios que a mí mucho no me convencen, ¿no? Hay ciertos personajes. A ver, lo que caracteriza Avanza Libertad, puntualmente Avanza Libertad, es que ninguno es político. Todos los que estamos en ese espacio no hay ningún político profesional que venga de la mierda del barro político, de esa que te la hago y me la haces, te la devuelvo y entonces por atrás en un comunicado que te va a vos te dice, no, somos todos gente que sabemos lo que es estar al lado de afuera, sabemos lo que es pagar impuestos, sabemos lo que es tener empleados, lo que es pagar un alquiler y lo que es tener que, con la mitad de la guita que ganaste, ir y dársela al fisco. Y lo hacemos, porque no nos queda otra. Pero lo que queremos decir es, a ver, cortémoslo un poquito con esto. Y hay ciertos espacios que me parece que terminan siendo un refrito de lo que ya hubo, ¿no? Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que esta persona haya cambiado tanto de parecer cuando antes decía una cosa, después decía... Y puede pasar de cambio de parecer, ¿me entendés? Yo cuando entré a la facultad yo estaba a favor del aborto. De hecho, debo tener algún escrito en algún lugar que escribía a favor. Después lo analicé y dije, es una locura. El problema es que cuando vos cambiás de parecer, puedas dar cuenta de que hubo una razón suficiente, para hablar en términos de lógica aristotélica, de que hubo una razón suficiente de hecho cambiar de parecer. Y no que dé la sensación de que cambiaste de parecer por conveniencia política o oportunismo. Bueno, como Víctor Hugo Morales, ¿no? Que se acostó diciendo que este es un gobierno de mercenarios, de todo el otro, y al día siguiente era un gobierno, algo muy, muy raro. Bueno, Francisco, vos hablaste de unidad. Yo creo que es la mejor manera, porque a ver, si vamos fuera de Juntos por el Cambio, fuera del kirchnerismo, y encima vamos todos separados, y va a ser complejo. Ahora, esa unidad, ¿ustedes están dispuestos a ir a unas pasos eventuales o cómo se dirimira esa, o cómo se decide esa unidad? Mirá, yo la verdad que en lo que es la conducción y estrategia electoral del espacio, la verdad que no tengo demasiado voto y tampoco tengo demasiada voz porque no sé. O sea, yo trato de no meterme en lo que no sé. Eh, por lo que escuché, en principio estarían todos de acuerdo en ir a unas pasos a dirimir esa unidad.
El tema también es que habría que buscar consensos, ¿no? O sea, sobre todo dentro de nosotros no podemos ir a unas pasos, agarrarnos todos a piñas y después decir, bueno, somos todos amigos. O sea, habría que buscar la manera de generar consensos. Y es claro quién tiene que estar en cada lugar. Lo que pasa que, bueno, después tenés después empieza la política. Ese es el problema. Yo te voy a decir algo que me parece que por eso es una contradicción en sí misma, pero yo creo que habría que despolitizar la política argentina. Mm, La política argentina ya está demasiado rosqueada, es toda una gran rosca. O sea, hay cuestiones que vos decís, pero papá, esto no puede estar pasando. ¿Me entendés? O sea, que uno habla con el otro y Entonces, yo creo que eso habría que despolitizarlo. Y el ujú. político que viene de carrera, bueno, a ver, que se da cuenta, hablando por partidos políticos, se me viene a la cabeza Pichetto, que se da cuenta de que eso está pasando, bueno, tal vez tener la oportunidad de decir, che, mirá, la verdad que sí, que seguimos haciendo las pelotudeces que venimos haciendo hace 35 años, vamos a seguir teniendo los resultados de mierda que tenemos hace 35 años. Ujú, ujú. La última, Francisco, a ver, si yo te preguntara cómo te definirías vos ideológicamente y políticamente también. ¿Te definirías como un liberal clásico, como un libertario, como un liberal... ¿Cómo te definirías? Yo soy un tipo raro. Un amigo, un amigo mío me define como netista, porque yo diría que estoy más cerca de lo liberal conservador, pero en ciertas cuestiones no. ¿Me entendés? O sea, yo en ciertas cuestiones te digo, mira, que cada cual en este punto haga lo que le parezca. Con lo cual, si me tuviera que definir con un arquetipo, no me gusta las etiquetas, pero si me tuviera que definir con un arquetipo digamos, como un arquetipo clásico, sería un liberal con bastantes tintes conservadores. O mejor dicho, sería un liberal que escandaliza a los conservadores y un conservador, o al revés, un conservador que escandaliza a los conservadores y un liberal que escandaliza a los liberales. Estaría en el medio, un paria liberal conservador y se puede utilizar ese Sí, término. sí, es lo que me pasa a mí, ¿no? Es una especie de confusión identitaria, porque cuando estoy con liberales me veo como un conservador acérrimo tipo monje, y cuando estoy con conservadores creo que soy un Milei anarquista, es algo Total, increíble, sí, pero bueno. totalmente. A ver, te toco un tema polémico. Vos me dices homosexualidad. Mirá, yo no tengo problema que vos de la puerta para adentro de tu casa hagas lo que quieras. Ahora que andes como una mariposa en la calle convenciendo, sobre todo cuando no te sale, cuando tenés que fingir, porque si vos hablás amaneradamente, de hecho muchos que hablan amaneradamente son heterosexuales, pero si vos hablas así, bueno, está bien. Eso vos por ahí se lo planteás en un círculo conservador y terminás quemado en una hoguera. Y sin embargo, qué sé yo, no me parece demasiado descabellado. Ahora, del otro lado, eh, a ver, por ahí la faceta más conservadora es que yo creo que tiene que haber una cierta rigidez policial, por ejemplo, para decir algo. Con límites, tienen que estar los límites bien definidos. Ahora, el policía tiene que ser blanco o negro. Y cuando es negro, no hay tu tía, no hay tu tía. Por ejemplo, el respeto al himno, al escudo, la El, escarapela. el respeto a la institución policial. Ahora, ¿qué te digo? Para que yo respete la institución policial, yo no puedo tener un policía en la esquina que lo agarra a cachetazos a uno que está pidiendo, pero que cuando ve un choreo no saca la pistola y se caga a tiro. El policía que me va a decir, doctor, yo necesito respaldo, yo me cago a tiro y me echan del trabajo. Correcto. Ahora, señor, usted cague ese tiro. Porque si no, no tiene vocación policial. Si no, no tiene vocación de policía, vaya a hacer otra cosa. Y el que tiene, a ver, el boxeador se agarra a piña, le paguen o no. Después, cuando se hace un poquito más profesional, se dice, no, pará, yo peleo por plata. Yo me voy a andar agarrando a piña en cualquier esquina. Pero el boxeador le gusta pelear y el policía le tiene que sentirlo, tiene que sentir. Ahora, digamos, de otro lado también hay que darle respaldo. Entonces, eso es a lo que me refiero por ahí, que es la beta más conservadora. Ujú, ujú. Bueno, estimado doctor, le agradezco enormemente la comunicación. Lo dejamos en plena libertad, ¿sí? Si se puede decir libertad en Argentina. ¿Mm? Libertad morigerada. Libertad, entre comillas, qué sé yo, libertad. Claro, Le exactamente. agradezco enorme, Francisco. Un Te abrazo agradezco muy a vos grande. también. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao, gracias. Nos vemos.